Viví un burnout autista durante un mes y casi lo pierdo todo. Hola, yo soy Andy, bienvenidos a mi canal otra vez. Hoy vamos a hablar del burnout autista que nadie te explica, cuando los cambios de rutina te rompen junto con todo el desgaste acumulado que traías cargando. Y es como ¡pac! Recientemente yo acabo de pasar por un burnout muy fuerte, creo que el peor que me había dado. En primer lugar, yo no sabía que eso era un burnout. Literalmente pasaron 2 semanas de puro burnout para que yo me diera cuenta que era un burnout. Y no fue porque me salió una publicación y yo dije, oye, esto es lo que me está pasando, o sea, esto lo explica súper bien. Y este tiempo donde tuve más de un mes en burnout realmente fue horrible. Es una experiencia que no se lo deseo a nadie. Y ahora que yo pasé por eso, te juro que en mi perra vida quiero volver a pasar por eso. Nunca. Me quiero esforzar para que no vuelva a caer en algo así, porque es realmente horrible. Es muy feo. El burnout llega como un desgaste y un cansancio extremo del sistema nervioso que el cuerpo te obliga a parar. O sea, el cuerpo de que te obliga a parar es como de que paras porque paras. Aquí, por más que tú quieras, realmente no puedes funcionar y justamente pierdes estas habilidades adquiridas. Hoy te cuento cómo llegué ahí para que tú no cometas el mismo error. Cabe recalcar que mi burnout no llegó por un masking, no llegó por enmascarar mucho, llegó por querer funcionar de más, por querer llegar a este ritmo neurotípico en este sistema que no está hecho para nosotros. Yo me forcé tanto que un día mi sistema nervioso colapsó cuando vio que le pusieron un cambio. O sea, mi sistema nervioso, en el momento en el que vio que toda mi rutina iba a cambiar, que una parte de mi vida iba a desaparecer, fue como de que, órale, aquí te va todo el desgaste que venías acumulando, pásele. Una de las razones por las que no me había dado cuenta que era un burnout es porque yo siempre, cuando hay un cambio como mi rutina y que va a cambiar algo y así, es muy normal que yo necesite pues tiempo de adaptación. Creo que como cualquier autista que ocupa a lo mejor sus días, sus semanas, adaptarte otra vez a tu nueva rutina, ¿ok? Entonces yo dije, pues es normal que yo esté desgastada, porque pues hay varios cambios en mi vida y simplemente debo esperar a que todo se estabilice. Pero seguía pasando el tiempo y todo seguía igual. Y mi frustración solamente aumentaba. Y aquí fue donde empecé a pensar como, ya no hago las cosas que hacía antes. Antes era capaz de esto, antes podía hacer todo esto. ¿Por qué ahora ya no puedo? ¿Por qué ahora ya no estoy pudiendo ni con mi propia existencia? Y te juro que para mí fue una experiencia tan fea que me cuesta acordarme de eso. Y eso que apenas pasó hace medio mes, que ya me recuperé de eso. Por algo estoy aquí. Si no, no podría ni grabar este video, si te estoy sincera. Creo que lo más duro de vivir un burnout es vivirlo en una sociedad capacitista que te obliga a funcionar igual todos los días. Porque sí, yo tengo mucho capacitismo interiorizado en el que no me permito a mí misma pausar, no me permito ir a un ritmo lento, no me lo permito. Y eso fue lo que causó el desgaste, eso fue lo que causó el burnout. En ningún momento paraba, en ningún momento descansaba, porque todo el tiempo mi mente estaba, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, no, lo tienes que hacer mejor, esto no es suficiente. Solamente pensaba en la mañana, en todas las cosas que tenía que hacer mañana, lo que tenía que hacer la siguiente semana. Y es que justamente yo no soy solo autista, también tengo TDAH. Y pues sí, eso entorpece mucho más la funcionalidad ante el sistema. Entonces yo me di cuenta en ese momento que mi autoestima y mi autovalidación dependía totalmente de lo que yo hiciera, de lo que yo produciera, de qué tanto produciera. Si había un día que yo no producía, podía permitírmelo un poco, porque decía, bueno, estoy desgastada, y sí me pegaba en la autoestima. Pero cuando no es un día, son varios, son semanas, incluso un mes, y empezó a cuestionarme y a decirme a mí misma que todo eso por lo que yo creía que era mi valor, por lo que yo creía que valía algo, que era alguien, se fue, se esfumó. Y fue como si perdiera mi identidad, fue como si se perdiera mi propósito de vivir. Y llegó un momento en el que sí, el burnout se mezcló con una depresión, en el que yo dije, es que si no soy capaz de hacer nada, ¿para qué estoy aquí? Estoy quitando la oportunidad a alguien más. Hay gente que da más, que se esfuerza día con día, y yo estoy aquí
sin poder hacer nada, ¿cuál es el propósito de que yo esté aquí? Y es muy feo cuando te pegan esos pensamientos, porque son pensamientos horribles que nadie merece pensar. Realmente me detuve a pensar y dije, güey, porque estuve viendo personas que hacían videos de burnout y me di cuenta que todos nos enfrentamos al mismo problema, el capacitismo. Entonces, ¿cómo no vamos a esperar que tengamos estos pensamientos donde el sistema nos enseñó que nuestra validación dependía de lo que hiciéramos, de lo que lográramos como personas, de lo que tanto nos esforzáramos y que tanto sufriéramos en el camino, pero aún así haciendo las cosas? Entonces yo me pregunto, ¿en qué punto llegamos a esto para depender de ello? ¿Y cómo puedo aprender a ir lento y que mi validación no dependa de lo que haga, y no de solo ser yo, sino de solo existir, y que mereces existir en este mundo aunque no produzcas lo que tú quieres producir o lo que te es esperado producir? Y yo sé que mucha gente no tiene estos privilegios de tomarse un descanso en un burnout, que aún así en un burnout ellos tienen que seguir y realmente no pueden parar, y es por esto que nunca salen del burnout o que llevan años en burnout. Y me parece muy triste cómo hay ritmos de vida en la mayoría de las personas que no te permiten parar, que no te permiten darte una pausa. Es esto, yo llevaba un ritmo de vida en el cual solo pensaba en producir, solo pensaba en hacer, en lo que iba a lograr, en lo que quería lograr, ni siquiera en lo que estaba logrando, en lo que estaba haciendo, porque nunca era suficiente para mí. Incluso cuando yo estaba en ese momento donde podía hacer las cosas, donde tenía esta energía para pararme, para seguir y así, aún con todas mis parálisis ejecutivas, yo me echaba mucho la culpa por no poder seguir mi ritmo, por así decirlo, que ni siquiera es mi ritmo, sino todas estas expectativas que yo tenía de mí misma, de una agenda apretada, de actividades apretadas, de mucha productividad dentro de tu mismo día, y que todos los días sean así consecutivamente. Hay veces que te quieres detener a mitad de esa rutina y te entra mucha culpa, como de no, yo debería de ser capaz de acabar esta rutina de hoy, esto que yo me puse. Y aquí justamente entra el capacitismo. Es realmente muy malo, o sea, muy malo para nosotras como personas neurodivergentes. El mismo problema al que nos enfrentamos, incluso en medio de este burnout. Creo que lo que más coraje me dio es explicarle a otras personas, por ejemplo de mi escuela, que yo estaba así, que yo realmente no estaba pudiendo, y me encontraba con frases como, es que todos nos estamos esforzando, es que todos tenemos problemas y así, ¿no? Entonces yo realmente me dio un coraje muy fuerte, porque era como de, o sea, sí, puede ser que tú tengas problemas, güey, puede ser que todo lo que sea, porque todos tenemos problemas, esa es una realidad, pero güey, tú estás logrando hacer las cosas, tú estás pudiendo hacer las cosas, yo no. O sea, de verdad, no te quieras poner en el mismo nivel que una persona que es autista, que tiene TDAH, que tiene otras comorbilidades. Realmente no sabes lo que pasa en toda nuestra vida para que vengas a querer ponerte en la misma sopa. O sea, realmente no te puedes meter en la sopa de todo mundo nada más porque tú dices, no, es que yo también sufro, es que yo me esfuerzo un montón. Cuando realmente tú piensas, o sea, tú me estás diciendo eso porque crees que yo no me esfuerzo lo suficiente, porque crees que no me estoy esforzando, que tú te estás esforzando más que yo, y me estás demostrando tu capacitismo en mí. No hay nada más capacitista y poco empático que eso, porque realmente habla de que no estás viviendo eso, de que realmente no lo vives, y por eso eres incapaz de entenderlo. Creo que nos falta mucha empatía como sociedad, y mucha empatía, porque el hecho de tú quererte meter en la misma vida de alguien y decir con tu propio criterio que tú te esfuerzas un montón y que esa persona no merece acomodaciones ni adaptaciones porque tú te estás esforzando un montón, es realmente hasta discriminatorio, porque el hecho de que esa persona no tenga una herida que se note, no tenga un brazo roto, que no tenga algo visible que tú veas. Discapacidades invisibles existen y están ahí, y son igual de válidas que las visibles. Son igual de válidas, y es todo un reto tenerlas, porque el sistema no está hecho para nosotros. Falta mucha sensibilidad y mucha empatía sobre eso, porque creo que lo que más pasa cuando estás en burnout,
que te encuentras con muchos discursos capacitistas que realmente te dan mucho coraje porque te dicen, no, pues es que pues yo también, como de que, güey, te veo haciendo las cosas. O sea, si estás diciendo eso mientras haces las cosas, mientras las estás pudiendo hacer, mientras estás pudiendo sacar adelante las cosas. Si yo estoy así, es porque realmente no puedo hacer ni lo más simple, no puedo ni siquiera hacerme de comer o hacer mi ejercicio que solía hacer en las mañanas, incluso, no sé, grabar mis videos que siempre había grabado. Tuve que abandonar mi creación de contenido durante un mes porque de verdad no podía con nada, y me di cuenta que tenía que hacerlo, que tenía que empezar desde cero para aprender a ir a mi propio ritmo y no a un ritmo en el que me enseñaron a ir, porque ese ritmo es neurotípico, no es autista, es neurotípico, y yo necesito encontrar mi propio ritmo autista y no sé cuál es, pero quiero hacerlo porque realmente no quiero volver a pasar por un burnout, porque la persona que lo pasa realmente sabe que es horrible y que no es nada bonito estar ahí. Comprendes lo desgastado, lo cansado que está esa persona, que su cerebro, que su sistema nervioso le está exigiendo parar, porque esta persona se estuvo sometiendo a muchos años de ir más allá de sus límites y su cuerpo le empezó a cobrar factura. Y es que nadie quiere hablar de esto ni eso, pero es que es una realidad que parte de esto es una consecuencia de un capacitismo tan fuerte viniendo del sistema y de muchas personas que siempre te rodean, y estas personas pueden estar en tu casa y eso puede afectar mucho más tu recuperación, porque sí, el burnout necesita una recuperación absoluta, y muchas veces tu ritmo de vida no te lo deja, porque tienes que trabajar, porque tienes que hacer esto y aquello. ¿Qué va a pasar con esta persona? ¿Tú crees que va a estar así como si nada, viviendo de que, pues ya sí que viva? Pues no, güey, esa persona va a empezar a desarrollar cosas más feas que nadie merece. Hay mucha gente adulta autista que empieza a desarrollar otras enfermedades crónicas que ya son físicas, porque el cuerpo está directamente relacionado a la mente. Así como tu cerebro es autista, tu cuerpo también lo es. Es muy importante saber esto. Realmente no es algo que nos estamos inventando, es algo que se ve, es algo que se vive, como para que estén invalidando con estos cursos capacitistas de es que tú puedes, es que solo estás pulmoneando. No manches, vi el video de una chica que explicaba muy bien cómo ella vivía sus burnouts. Describía esta sensación tan pesada de querer hacer las cosas, pero no poderlas, o sea, de perder estas habilidades, como dicen, pérdida de habilidades adquiridas, pero más bien, como dice una youtuber favorita mía que es autista con altas capacidades, que dice, yo no creo que sea una regresión de habilidades, sino que es algo temporal en el que tu cuerpo te está exigiendo parar, tu cuerpo te está exigiendo y te está poniendo un límite. No es realmente que las estés perdiendo, porque sí, justo cuando tú te recuperas de este burnout, pues tienes tus mismas habilidades, pero ya eres más consciente de la energía que puedes dar y empiezas a tener más cuidado con no ir a ese límite, con no llegar a ese límite, porque tú ya sabes el desgaste que puede ocasionar, y es muy feo. Y no creo que deberíamos de normalizar los burnouts, porque son muy pesados, muy feos, porque dentro del burnout también puede dar depresión, y una persona que está acostumbrada a verlo todo. Incluso puedo dar un ejemplo. La doctora de Grey's Anatomy, la que es cardióloga y opera corazoncitos, ella llegó a un punto en el que le dio un burnout, y podemos ver que ella dependía tanto de lo que hacía y de lo que trabajaba, que le afectó demasiado ya no poder hacerlo. Y es que justamente a eso me refiero. Imagínate cuántas personas les pasa eso, cuántas personas por vivir en este tipo de sistema viven lo mismo y sienten que si ya no trabajan, si ya no producen, pues ya no sirven, y eso no es verdad. No es como que fuéramos un producto, no somos un producto, somos personas, somos seres sintientes. Tenemos que cambiar muchas cosas en esta sociedad. Yo sé que podemos, yo sé que con trabajo y resiliencia vamos a lograrlo, pero necesitamos mucho activismo, necesitamos mucha conciencia, necesitamos educar mucho a las personas, que siquiera sepan qué es capacitismo y que muchas veces lo puedes replicar y lo puedes incluso interiorizar en ti mismo. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía que ir a la universidad,
crear contenido. Las rutas en los camiones también me desgastaban demasiado, que me hago como 1 hora a mi casa, de ida y de vuelta, a veces más. Tenía también que hacerme de comer muchas veces, porque ya que soy vegetariana, pues yo tengo que hacerme mis comidas casi siempre, muy casi siempre, a menos que haya algo que hizo mi familia que pueda yo agarrar. También a clases de baile, no sé, todo se me acumuló demasiado. Pero me di cuenta que lo que más me afectaron fueron mis propios pensamientos de capacitismo, de no, es que yo tengo que poder, no, es que esto lo tengo que hacer, esto tengo que hacerlo, y es muy difícil cambiar el chip. Incluso ahora que yo soy consciente de todo ello, sigo pensando que debo hacer las cosas, que debo hacer eso, y cuando no lo cumplo es una pesadez muy fuerte de es que ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no pude hacerlo? Debí organizarme mejor, debí hacerlo tal día, y es aquello, es como de no, está bien si no lo haces, está bien si lo haces a tu ritmo, pero esta sociedad nos enseña a ir rápido. Incluso no doy el mejor ejemplo, porque yo regresé a querer hacer 2 videos por semana en este canal, y es porque pues sí, parece que tenemos mucha prisa, porque tampoco la economía está muy buena en este país. Parece que necesitamos sobrevivir a nuestro propio país. Está muy cabrona la pobreza, los sueldos mínimos que no te alcanzan para vivir solo. Está fuerte, porque justamente es algo muy triste, y creo que todos estos cambios también nos afectan mucho a las personas autistas, porque la tasa de autistas desempleados es altísima, y no me imagino, y me puedo imaginar que la gran mayoría ha experimentado el burnout, o puede estar en burnout, puede tener muchas comorbilidades, porque es la consecuencia de vivir en un sistema que no está diseñado para nosotros, y es que no entienden el impacto que tiene eso en nuestras vidas. De verdad que hasta el punto de llamarlo, pues sí, una discapacidad. Y no es una palabra mala, o sea, de verdad no le tengan miedo a la palabra discapacidad, porque es una realidad. Son apoyos, no significa ser incapacitado, sino pedir acomodaciones. Si tú te niegas tu discapacidad, estás perdiendo apoyos y acomodaciones que te podrían dar. Y es que algo que me pasó a mí en medio de este burnout, yo me atrasé mucho en la entrega de proyectos y tareas de mi universidad, y entonces justo había tenido mi diagnóstico formal de autismo y TDAH. Entonces aproveché eso para pedir acomodaciones, para pedir tiempos y prórrogas a mis maestros. Mis compañeros se terminaron dando cuenta, y ¿qué creen que pasó? Pues sí, muchos de ellos no estaban de acuerdo. Sí empezaron como a tirar comentarios o tirar miradas de que no estaban cómodos con esta situación, de que debía entregar las cosas a tiempo, que ya nos habían dado mucho tiempo. Y justamente a eso yo respondí: no tiene nada de malo, porque yo tengo derecho a la educación inclusiva. Y sí, es un derecho autista, de verdad. Acércate a conocer cuáles son tus derechos autistas, porque nadie merece vivir así, nadando en contracorriente. Y lo repito, lo he repetido muchas veces y lo repito otra vez: el problema no es ser autista, el problema es un sistema que no está diseñado para personas diferentes, para personas con una mente diferente, todas las personas neurodivergentes. Yo realmente les iba a contar más de mi experiencia del burnout que yo viví, cómo lo viví, pero creo que fue tan fuerte y medio traumático para mí, no tanto, pero sí fue muy feo, que no me acuerdo en detalle qué pasó. Solamente sé lo que me hacía sentir, y que realmente no quería estar ahí, que era horrible y que no estaba pudiendo. Pero a ver, voy a recordar. Este burnout autista a mí me dieron muchas parálisis ejecutivas, muchísimas, de verdad. Yo iba a la escuela y regresaba a mi casa, y yo sabía que tenía que hacer tarea, pero yo de verdad llegaba desgastada, llegaba con cero energía, y yo incluso ideaba planes, ideaba listas, ideaba de todo en mi mente para poder hacer las cosas. ¿Y qué crees? No podía levantarme. Me dieron un montón de lo que se llama
parálisis autistas. Era algo como, no me acuerdo muy bien del nombre, pero es esta parte donde la transición de cambiar de hacer algo a pasar a modo acción, que cuesta millones, millones, y fue pesado para mí. Y todavía con el TDAH es una combinación brutal para la parálisis ejecutiva. La parálisis ejecutiva es el pan de cada día en un burnout. Y saber algo que me pasaba mucho, uno de los días donde me dio el burnout muy fuerte, que amaneces con 2% de batería, yo realmente tenía mucho miedo de desgastarme, de acabarme esa poca energía, porque yo sabía que iba a pasar. En una de esas agarré energía, me paré de mi cama y dije, ¿sabes qué? Voy a descansar, porque necesito descansar, si no, no me voy a recuperar. Merezco descansar y por algo me lo está pidiendo mi cuerpo. Pero es que cuesta demasiado validarlo uno mismo, porque tenemos este capacitismo tan interiorizado que es como, es que no hice nada hoy para estar cansada. Pero hay muchas veces que amaneces cansada, amaneces mal, amaneces entumecida, pegada a la cama sin poder mover nada. Entonces yo bajé, agarré fuerzas y dije, mira, voy a ver. Me mentalicé, armé mi plan en mi cabeza. Yo bajé y dije, mira, vamos a ver nuestra serie favorita. No recuerdo qué veía, y me hago una sopita instantánea mientras la veo, ¿no? Y para mí es uno de los planes o de estos rituales muy confort para mí, que me ayuda mucho a regularme, porque hago ciertas cosas que combinadas son como un manjar bonito, y justamente yo sé que me ayuda a mí como estar bien, como a regularme, como a, sí, justo lo que busca una persona autista. Entonces estaba ahí y recuerdo muy bien que mi papá llegó y me dijo, oye, ¿ya hiciste tus actividades? Y yo pues nada, me quedé callada, porque pues yo sabía que no había hecho nada, nadie ha hecho absolutamente nada, justamente por este burnout. Y él me dice, qué actividades, ¿verdad? Así como comentario sarcástico. Y en eso dice, qué raro que no tengas nada que hacer, se supone que vas a la universidad. Si vas a estar así, mejor vete a conseguir un trabajo. Y era como, de verdad, yo de por sí estaba lidiando con mis propios pensamientos capacitistas, y lo que me dijo mi papá fue como la gota que derramó el vaso. Yo me subí a llorar, me dio lo que sería un meltdown, y nada más lloré, me sentí insuficiente, me sentí rota, me sentí inútil. Pienso y digo, ¿cuántas personas tendrán familiares así, que incluso teniendo el privilegio de poder descansar, porque sí, yo tengo el privilegio de poder descansar, aún así teniéndolos, hay alguien en tu casa que no te deja hacerlo, que quiere que seas útil, que quiere que produzcas, porque si no es injusto para esa persona que sí está ganando dinero, que sí está trabajando. Y yo digo, es que no estoy pudiendo con nada. Es un sentimiento muy feo. Pero hay que tener en cuenta, muchas veces nuestras necesidades no las van a validar, ni siquiera en la universidad, en la casa. Por eso es importante que tú mismo trates de validarlas, que pelees, que resistas, que digas, güey, merezco descansar, merezco no hacer nada, merezco disfrutar de este tiempo sin hacer nada, porque yo sé el desgaste que traigo por dentro, yo sé todos esos años donde me estuve forzando a ir a un ritmo neurotípico, con un sistema neurotípico. Yo sé todo el desgaste que me ocasionó, y yo sé todo el desgaste que ocasiona no estar en un entorno donde favorezca al autista, donde no se afecte a la persona autista. Y muchas veces no sabemos cuál es ese entorno. Hay muchas cosas que no sabemos. Nos podemos guiar entre nosotros y decir, mira, yo hago esto para que me funcione, pero no sabemos qué tanto de este sistema, o qué tanto incluso de lo que ya tenemos, que de lo que aprendimos desde chiquitos, es algo que no nos favorece. Que incluso el reloj
los horarios o el calendario sea algo que no nos favorece, y eso también nos incluye como mujeres. Si tienes un ciclo menstrual, tú sabes que es imposible que funciones igual todos los días, y ya si a eso le sumas ser autista con TDAH, es toda una bomba. Entonces creo que es un acto de resistencia. El hecho de descansar como autista en un burnout es un acto de resistencia muy fuerte, y de verdad yo espero y deseo por un futuro en el que ningún autista tenga que pasar por un burnout, que tenga las acomodaciones y que viva con ellas. Pues sí, lo que detonó este burnout fue como este cambio de rutina, y fue muy chistoso porque yo terminé una relación en la que pues realmente no quería a la persona, y justamente yo me estaba como mintiendo a mí misma. Estuvo muy raro, pero bueno, yo terminé con una persona que no me hacía bien a mí. Que después esa persona empezó a acosarme. Sí lo voy a funar, sí lo quiero funar, y sí lo funé en mis historias, pero no puedo decir su nombre. Solo quiero decirles que ese güey es muy malo, muy mala persona. Me dijo cosas muy despectivas hacia mi persona, y no paró hasta querer hacerme sentir mal. Las cosas que yo le había contado, que me dolían, que eran parte de mí, me las volteó. Me dijo, no, es que tú eres esto, y hazle caso a todo lo que piensas, porque es verdad. Y dije, qué nefasta persona. Pero bueno, en medio de todo ese caos y en medio de ese cambio, como creo que una pareja normal que sea parte de tu rutina, y yo ya venía cargando un desgaste muy fuerte. Entonces eso fue como el pack de que te cambia algo, ya no hay energía para poder tolerar este cambio, para poder readaptar la estructura que tú necesitas. Pues sí, porque nuestro cerebro funciona con estructura, funciona con como una previsibilidad, porque pues sí, eso lo necesitas para estar bien, para estar, quién sabe por qué sea así, pero el autista necesita sentirse aquí terrenal. Entonces pues ya no hay esa energía, colapso, entro en un burnout y digo, ¿por qué estoy así? Ayuda. Y así estuve durante un mes y cacho. Dije, no quiero volver a estar así. Entonces por eso abandoné el contenido y abandoné mis tareas. Dije, es mejor que yo repruebe a seguirme desgastando, a seguir poniendo en la mesa mi salud mental, mi integridad. Porque mira, algo que yo le digo mucho a una amiga mía, que es muy importante para mí, le digo, ninguna calificación vale más que tu salud mental, que tu salud física, ninguna. Y a ella le cuesta mucho porque se desvela mucho, y hay veces donde no duerme nada, donde duerme muy poquito, y muchas veces yo le digo, yo prefiero dormir que venir hacia la escuela, porque creo que dormir es fundamental para una persona neurodivergente, porque tú sabes muy bien que el no dormir empeora el ritmo al que puedes ir en la sociedad neurotípica. ¿Por qué? Porque realmente no está hecha. Nosotros tenemos que estar en nuestro 100 de energía para poder funcionar como ellos. Y si no le estás, ¿qué va a hacer de ti? ¿Cómo vas a estar? O sea, realmente, yo cuando vi que era realmente importante para mí y que no iba a haber vuelta atrás, que nada valía más que yo estar bien conmigo misma, con mi salud mental, que ninguna opinión de un profesor vale más que eso, que nadie tenía el derecho de decirme, te pudiste haber esforzado más, le pudiste haber echado más ganas. No, güey, no pude porque yo le di toda la pinche energía que me sobraba ahí. Y parece ser, estas personas capacitistas piensan que el esfuerzo se puede ver, que el esfuerzo se puede tocar, que el esfuerzo se puede ver en cosas que hacen. No, güey. El esfuerzo se ve cada día que yo logro pararme de esta cama, de hacer mi rutinita bien, de ir a hacer ejercicio. Ahí se ve mi esfuerzo, ahí se ve mi esfuerzo en lograr estar bien, en lograr estar en paz. Ahí se ve mi esfuerzo. No en cuántas horas le voy a invertir a tu trabajo, a tu tarea, porque valgo yo más que eso. Entonces solamente quiero recordarte eso, que por favor te priorices a ti antes que algo físico. Ok.
vuelvo a lo mismo, no todos tenemos ese privilegio, pero al menos ten compasión contigo mismo y aquí siempre te vamos a entender. Un abracito, vamos a hacer resistencia autista, resistencia. Ahora sí, ¿qué hago yo para protegerme y no volver a caer en el burnout? Algo que yo aprendí es que lo que más me desgastaba era mi propio pensamiento de tienes que hacer esto, tienes que hacer, y culparme tanto de no permitirme fallar un día, de no hacer las cosas un día, porque sentía que ese día arruinaba todo lo demás y no valía. Entendí y dije, no tengo que invertirle la misma energía a todo. Puedo hacer las cosas mal hechas y va a estar ahí. No tengo que darle mi 100 a todo, porque muchas veces somos muy tercos con querer dar el 100 en todo, con querer dar nuestro 100% de esfuerzo a todo y que todo quede exactamente así, de que bien padre. Y créeme que uno quisiera, pero la sociedad es como de que saco. Y si a una de esas 10 cosas o a 2 de esas 10 cosas tú le puedes poner tu cuerpo, tu alma y hazlo porque eso te ayuda a ti mismo, pero no te fuerces a querer replicar todo eso con el mismo esfuerzo, porque muchas veces no va a funcionar, porque muchas veces, por ejemplo, yo tengo un ritmo de trabajo muy lento, como yo me gusta hacer las cosas muy bien, entonces lo que hago es como soltar un poco esa culpa, como esa exigencia, autoexigencia de autoperfeccionismo y permitirme errar, permitirme no hacer las cosas tan chidas y decir, güey, esta vez puse mi salud mental primero y creo que eso es más importante. Y creo que es importante también permitirme fallar porque de ahí también nosotros aprendemos. Y que lo importante también es aprender. Y que ya cuando tú puedas ser tu propio jefe, que yo espero poder serlo en un futuro, yo mismo o yo misma darme mis acomodaciones, darme mis tiempos. Y sé que mucha gente no tiene esos privilegios, pues realmente es algo que me parece muy cruel en este sistema. Y también a eso voy. Hay mucha gente autista que sigue diciendo que siguen cayendo en los burnout y que son muy seguidos y que son constantes. Y pues justamente eso habla de que pues no tienen el privilegio de poder ir a un ritmo más lento. Espero que algún día se nos permita ir lento, que nos permita ir a nuestras acomodaciones y necesidades. Bueno, ser autista en ese sistema es un acto de resistencia. Te felicito por seguir aquí, te felicito por estar vivo. Recordemos que los índices de ideación suicida en las personas autistas es demasiado alarmante. Entonces, nos vemos en el próximo video. Déjame en los comentarios qué más te gustaría que hablara, cómo vives tú tus burnos, de qué te diste cuenta y un consejo que le ayudaría a los demás. ¿Vale? Nos vemos. Bye. Suscríbete, dale like a este video y compártelo a quien crees que a quien crees que le ayudaría.